Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy profesor e investigador y como cada semana estoy aquí en Descifrando la Política, mi colaboración en el canal de Jesús Escobar Tovar. Hoy vamos a hablar de la polémica afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a el partido, al Movimiento de Regeneración Nacional, sus consecuencias para un partido de izquierda, pero también tres interpretaciones que van más allá de la explicación del personaje y que tratan de interpretar procesos estructurales e históricos y las consecuencias que puede implicar para un partido que dice representar a la izquierda en México. Déjenme presentar estas tres grandes hipótesis. La primera es que esta desideologización pragmática, es decir, sumar a personajes que nada tienen que ver con los programas de izquierda, pero también con ningún tipo de principio político, ningún tipo de filtro, ningún tipo de discusión sobre el tipo de alianzas, tiene una explicación de larga duración y que creo que tiene que ver con la debilidad estructural de la izquierda partidaria en México. Esa debilidad hoy ya no se justifica, pero revisemos brevemente por qué hablo de debilidad estructural. En los años 80, esencialmente la izquierda socialista y comunista mexicana, que es la que representó por mucho tiempo la oposición al régimen desde la izquierda, hay que recordar que a la derecha estaba el Partido Acción Nacional, como hasta hoy, representaba alrededor del 7% de los votantes en una fuerza importante en términos electorales, pero muy marginal en relación a las decisiones que tanto en el Congreso como a nivel nacional se estaban dando por un régimen autoritario, un régimen que simulaba atraer hacia sí a la izquierda partidaria y que le daba cierta legitimidad de apariencia democrática. Sin embargo, en el rompimiento del 88 fue evidente que la izquierda electoral partidaria era insuficiente para poder realmente competir contra el enorme aparato de Estado del priismo. Esta alianza con el nacionalismo revolucionario, podríamos decir la izquierda del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y también este grupo disidente en el que también se encontraba, por supuesto, López Obrador, dio como resultado también la movilización electoral de alrededor de entre 5 y 6 millones de personas, de mexicanos y mexicanas que votaron a la izquierda, pero aquí podemos ver un primer, digamos, desplazamiento del programa de la izquierda socialista y comunista que se subsume, que, digamos, queda subordinada a una fuerza mucho mayor, con muchos mayores seguidores y que causó un gran entusiasmo, una rebelión democrática en el 88, a partir de otro programa, que no era el programa de la izquierda histórica, sino un programa de nacionalismo revolucionario, pero unidos ambos a digamos, la oposición y el antagonismo al neoliberalismo. Esta formación terminaría, por supuesto, en el Partido de la Revolución Democrática, pero digamos, en el traslado y trasvasamiento de los elementos de la izquierda partidaria histórica hacia el Partido de la Revolución Democrática, hay un abandono de el proyecto socialista. A algunos les puede sonar un poco trasnochado hablar de socialismo, pero hoy los partidos socialistas siguen siendo en buena parte del mundo, en Francia, en Brasil, en España, por ejemplo, representantes de socialdemocracias importantes, o en Chile la permanencia del Partido Comunista. Está claro que las izquierdas radicales, las izquierdas socialistas o comunistas siguen siendo parte de los sistemas democráticos. Solo en México llevamos 30 años sin una expresión política socialista o comunista o que abiertamente se diga a sí misma de ese carácter anticapitalista. Este desplazamiento hace que el programa de la izquierda partidaria sea esencialmente antineoliberal y basado en algunos de los elementos del nacionalismo revolucionario del PRI. Sin embargo, para 2006 y 2012 lo que vemos es el ascenso de ese partido encabezado ya por López Obrador, que duplicó e incluso rebasó por más de 2 veces la votación histórica que había tenido Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 88, 94 y 2000. Esto es un nuevo fenómeno que la izquierda en general no quiso analizar porque evidentemente la izquierda histórica, los votantes de la izquierda histórica con demandas y programas sindicales, de los movimientos estudiantiles, del movimiento urbano popular, de la intelectualidad de izquierda, empezaron a quedar en minoría, no solo adentro del PRD, sino como voces disidentes
fuera o adentro de ese partido. Y en ese sentido, el fenómeno de participación popular que encabeza López Obrador es un fenómeno que no viene necesariamente de las tradiciones de izquierda, sino que empieza a desbordar a esa participación y a los líderes de izquierda que estaban en el Partido de la Revolución Democrática. Pero para 2018 lo que vemos efectivamente es otra vez que se doblan los votos por López Obrador, quizá en una masa de descontento generalizado contra el PRIAN, un voto de castigo, un voto de rompimiento por completo con los partidos de la alternancia que llevaron al país al desastre. Pero en medio de ese gran crecimiento podemos observar claramente la estrategia que a partir de 1997 empezó a desarrollar el Partido de la Revolución Democrática. Creo que haciendo un balance pragmático, pero también correcto, en el sentido de que las fuerzas de izquierda, los sindicatos, las mujeres organizadas, los estudiantes, la izquierda intelectual, no alcanzaban en el número de la votación nacional para lograr un triunfo. Y por tanto, y esto es decisivo, que la única forma de obtener más votos era logrando el desprendimiento de varios sectores, especialmente de los otros partidos y especialmente del Partido Revolucionario Institucional. Esta es la alianza que comienza, por ejemplo, con Ricardo Monreal, que es triunfadora y que llega hasta el día de hoy. Esto pareciera tener cierta racionalidad en el sentido de la izquierda no alcanza para gobernar, la izquierda no alcanza para obtener la suficiente votación para tener un triunfo. En ese sentido, me parece muy importante ver estos cuatro componentes, por decir así, de lo que es el fenómeno hoy mayoritario que representa Morena. Una pequeña izquierda histórica que sigue en ese partido, pero que ha quedado prácticamente en minoría frente a lo que después implicó el nacionalismo revolucionario, frente a una nueva generación que apareció en 2006 y frente a la enorme masa de votantes que apareció en 2018 y frente a los desprendimientos que del Partido Revolucionario Institucional, aunque también del PAN, se dieron para alimentar el fenómeno electoral. Esto es una masa de votantes increíblemente diversa que no necesariamente está orientada por un programa de izquierda. ¿Por qué es importante o relevante este proceso de desideologización pragmática? Bueno, le dio el triunfo a López Obrador basado en múltiples acuerdos, múltiples candidaturas, podríamos decir, a lo largo y ancho del país, que convirtió realmente a Morena en un partido nacional. Hay que decir que tanto el PRD como en su momento el Partido de Acción Nacional no eran partidos realmente de escala territorial nacional y que lograron solo hacerlo paulatinamente y especialmente el PRD al hacerlo con alianzas con el PRI. En ese sentido, me parece muy importante no solo revisar históricamente esta conformación, sino pensarlo, por decir así, que es una alianza que es congruente para sacar votos, es lo más racional, pero es incongruente programática e ideológicamente, porque el problema es a quién representan y qué programa defienden este tipo de alianzas al llegar al poder. Tenemos tres ejemplos de alianzas, digamos, que podrían poner en duda que es una estrategia que sí es victoriosa en términos electorales, pero cuestionable en términos programáticos. Una de ellas es Miguel Ángel Mancera, que fue gobernante en la Ciudad de México y que en temas de seguridad, en temas de desarrollo inmobiliario, estaba claramente a la derecha. Esta traición, además, al movimiento en que encabezaba López Obrador, deja mucho que dudar sobre este tipo de personajes y de alianzas que parecen ser más amables con los sectores de derechas, pero que terminan gobernando efectivamente como los gobiernos neoliberales y como las derechas mismas. Está el caso del propio Omar Harfuch, de la cual hubo una especie de rebelión partidaria, porque representa de alguna manera, por ser hijo de Javier Paniagua, exfuncionario de Peña Nieto, una representación de un tipo de política que no pareciera estar alineado a la izquierda. De hecho, él en una entrevista evadió varias veces la pregunta cuando se le preguntó si adscribía, digamos, a una ideología a la izquierda del espectro electoral. Tenemos el ejemplo de Víctor Villalobos, que fue el secretario de Agricultura en el gobierno de López Obrador, pero que favorecía el agronegocio, es decir, a las grandes transnacionales y a las grandes corporaciones en el agro, que iba en contra, por ejemplo, de la política
agroecológica de sus secretarios de medio ambiente y en la cual pues había una especie de esquizofrenia donde alguien priorizaba los intereses empresariales y alguien más en el gabinete representaba intereses que más bien cuidaban del medio ambiente y a los pequeños agricultores. En los tres casos pareciera que las políticas, tarde o temprano, como dice un texto, la imposible geometría del poder, pues es imposible mantener cierta ambigüedad en torno de una política de gobierno. En estos tres casos, la desideologización pragmática puede correr el riesgo de que sea una táctica, de que pase de ser una táctica para lograr mayorías y que lo ha demostrado como una estrategia exitosa, a ser una condición estructural de ese partido que además coloque en puestos de importancia personajes de derechas, con políticas de derechas, pero a nombre de la izquierda y con el voto popular y de la izquierda histórica. Ese peligro creo que debe ser evaluado. Un segundo elemento que yo llamo desradicalización de los partidos de izquierda en general, que los ha dejado como partidos progresistas, así se han autonombrado a sí mismos porque son más amplios, algunos corridos más hacia el centro, tiene que ver con las décadas de neoliberalismo que dejaron una estructura global de acuerdos comerciales y de un poder impresionante de los grandes empresarios, de los multimillonarios y de reglas internacionales del comercio que hoy ya no pueden moverse sin provocar varias crisis financieras o bien el enojo y fuga de capitales de los inversionistas o el enojo de los capitalistas y empresarios nacionales que pueden boicotear gobiernos. Hasta ahí creo que es razonable en cierta medida que los partidos de izquierda y los partidos progresistas se hayan automoderado, se hayan desradicalizado, pensando que la izquierda siempre había luchado contra el poder del capital, contra el poder del empresariado y la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, porque son condiciones realmente desfavorables para gobernar. Nelson Mandela, al llegar al poder, hay una frase famosa que dice: hemos llegado al gobierno, pero no hemos tomado el poder, en el sentido de los acuerdos internacionales y el poder construido por los grandes empresarios, habría dejado prácticamente sin margen de maniobra a muchos de estos nuevos gobiernos que tratan de virar a la izquierda. Es el caso también de Lula en Brasil. Las alianzas con los empresarios y con el centro liberal no son nuevas y por supuesto suceden en cualquier sistema democrático. El propio Lula ha hecho acuerdos con el Partido Liberal, con el Partido Socialdemocrático, con el Partido Democrático Brasileño. Son gobiernos de coalición donde necesariamente se tiene que gobernar con posturas que no son de izquierda. El propio Boric en Chile ha hecho acuerdos con la democracia cristiana. En fin, sin embargo, esto cuestiona entonces qué tanto los gobiernos progresistas pueden realmente cambiar las condiciones comerciales, cambiar la política económica, cambiar estructuralmente relaciones que han sido desfavorables para las clases populares y para los trabajadores. Es famosa, por ejemplo, en el caso de Brasil, la carta al pueblo brasileño, donde el propio Lula se compromete a mantener varias de las condiciones y de las características y elementos estructurales de la política neoliberal. Él mismo se queja de esa carta, no es un secreto. En ese sentido, el margen por el que se mueven estos gobiernos progresistas es tan estrecho que pareciera en ocasiones seguir la continuidad del modelo neoliberal. Pero incluso en ese caso, en las alianzas que se han hecho, por ejemplo, en Brasil o en Chile, son alianzas institucionales entre partidos, como la carta del propio Lula, compromisos públicos, y en el caso de Morena, lo que hemos visto son acuerdos desinstitucionalizados con personajes y candidaturas que no necesariamente se han llevado a discusión a las bases, a una discusión pública sobre su necesidad, y a un acuerdo público sobre qué es lo que se compromete tanto el partido mayoritario como Morena con los partidos aliados y a qué se comprometen los partidos aliados a gobernar. En cambio, pareciera un acuerdo molecular con cada candidato en un municipio, en un estado, en una candidatura hacia una diputación, que vuelve muy oscura la alianza con muchos de estos, a veces, empresarios. Es decir, si los partidos de izquierda se han desradicalizado, es decir, ya no luchan necesariamente contra el capital,
Cabe señalar entonces y preguntarse cómo están llegando a acuerdos con el sector empresarial para incluirlos, incluir sus demandas y sus intereses, pero incluso incluirlos dentro de espacios de poder. Tenemos algunos ejemplos que no son muy exitosos. Tenemos el caso de Sergio Mayer, en el cual se hizo pues un escándalo en redes sociales por su nueva nominación, pero porque ha desarrollado e impulsado en la Cámara de Diputados, cuando fue representante popular, una visión mercantilizada de la cultura. Tenemos el caso de Armando Guadiana, que fue candidato a gobernador, pero que él mismo era empresario carbonífero y por tanto defensor del sector minero, uno de los sectores que más contamina en el país, un sector que no quiere regularse, un sector que ha provocado ecocidios importantes y que, por supuesto, el propio Guadiana ha sido crítico de las regulaciones que el propio López Obrador y que su partido han empujado para frenar al sector minero en relación a su consumo infinito de agua, a su contaminación del agua, al control de los mantos acuíferos y, por supuesto, a las condiciones laborales de los trabajadores mineros. Es el caso, aunque no es empresario, de Pedro Aces, que ha tenido posiciones siendo representante en el Senado, se supone representante obrero de los trabajadores, ha tenido posiciones abiertamente antiobreras, abiertamente charriles, que van en contra, por supuesto, en todos estos casos, de un programa que se supone debería defender el medio ambiente, a los obreros y una visión de la cultura como derecho y no como mercancía. Entonces, ¿cómo está y quién está discutiendo en el caso de todas estas alianzas? Ha habido personajes y dirigentes de Morena que se han deslindado, por ejemplo, en el caso de Sergio Mayer, se han deslindado algunos dirigentes, nosotros no fuimos, han dicho. En el caso de Yunes mismo, algunas voces han dicho que no ha sido la dirigencia política, lo cual, la dirigencia política de ese partido, lo cual hace aún más grave que estas afiliaciones y estas alianzas se den sin ningún control partidario y de manera antidemocrática. Se corre el riesgo entonces de una política desradicalizada de los progresismos, de que den cabida a posiciones en contra de los trabajadores, proempresariales, en contra de la protección del medio ambiente y los derechos y la organización de los trabajadores. Aunque estas voces a veces no triunfen en el Senado, en la Cámara de Diputados, por supuesto a veces queda en duda de si ellos están defendiendo, por supuesto, un programa partidario o, mejor dicho, los intereses y los programas de la clase empresarial, que sigue siendo la clase dominante. Una tercera idea es que, sin embargo, a pesar de que esta desradicalización y desideologización tienen una explicación, digamos, en la correlación de fuerzas. Las izquierdas en América Latina han tenido muchos problemas para llegar al poder, han sido boicoteadas por los militares, han sido boicoteadas y frenadas por las derechas. En el caso de México ha sido la vocación autoritaria que olvidan algunos analistas liberales, la vocación autoritaria del Partido Acción Nacional y del presidente Fox, que intentaron desaforar y descarrilar a un candidato, a López Obrador, y por supuesto las alianzas mafiosas que tuvo el propio Calderón en el caso de Oaxaca con Ulises Ruiz, los que permitieron, digamos, una coalición mafiosa que vimos las consecuencias durante la siguiente década, es decir, una oleada de gobiernos de rapiña, si fueran del PAN o del PRI, que gobernaron hasta hartar a la gente y provocar el manotazo electoral que llevó a Morena y a López Obrador a la presidencia y luego la continuidad ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Sin embargo, si la mayoría de los electores votó, digamos, hizo un voto de castigo en contra de esta mafia del poder, como creo correctamente definió el propio López Obrador, se corre el riesgo de que el proceso en Morena tenga también un carácter de infiltración mafiosa, dando candidaturas a no solo personajes que no coincidan con la izquierda, no solo a personajes que no coincidan con un programa de los trabajadores o las clases populares, sino a personajes que abiertamente podrían estar cometiendo delitos y que abiertamente podrían tener órdenes de aprehensión, es decir, infiltración mafiosa. Hay un concepto que utiliza Gramsci, el teórico italiano
de carácter efectivamente a la izquierda radical y revolucionaria de hace 100 años, que le llama transformismo. El transformismo podría ser una característica de cómo gobernar y cómo debilitar a la oposición. Es una estrategia que Gramsci llamaría hegemónica, es decir, lograr el liderazgo y la conducción no por la fuerza, sino a través de otros mecanismos consensuales. Cavalucci, un autor que trabaja mucho también a Gramsci, dice que estas serían, leo, modificaciones moleculares que van cambiando progresivamente la composición de las fuerzas políticas, una absorción gradual pero continua de adversarios enemigos. Esto con el objetivo de impedir que la oposición se rearticule, que la oposición pueda reorganizarse, que construya un nuevo proyecto político, el cual hasta ahora el suyo está agotado, el de las derechas, y debilitarlo a través de la cooptación de algunos de sus cuadros y dirigentes podría ser una estrategia, por supuesto, de gobierno, una estrategia hegemónica, una estrategia para no dejar que las derechas se reorganicen y atraerlas hacia sí. Podría ser, por supuesto, una estrategia que justifica, digamos, mantener la gobernabilidad en el país y la victoria, por supuesto, de las fuerzas que representan la cuarta transformación. Sin embargo, esta estrategia, pues, es la cuerda floja, es caminar sobre la cuerda floja en el sentido de que se ha podido nominar de manera muy peligrosa, por ejemplo, a gente como Clara Luz Flores, que era una expriista, ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, y sin embargo tenía un videoescándalo que por aparecer en un video, en una reunión con una secta estadounidense ligada al tráfico sexual. Es decir, estamos hablando de que debería haber límites para este tipo de estrategia hegemónica, porque creo que no se puede candidatear a quien está ligada de uno u otro modo a ilícitos de este tipo. Tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, que además de pasar de un partido para otro, además de haber sido fotografiado con miembros del narcotráfico, ahora ha sido denunciado por desfalco por la gobernadora Margarita González Arabia, por un desfalco de 40 millones de pesos al erario público de Morelos. No ha sido otros partidos, no ha sido la oposición, no ha sido la izquierda fuera de Morena quienes han denunciado a Cuauhtémoc Blanco, sino la propia gobernadora emanada de las filas de Morena y electa por ese partido. Y ahora tenemos a los Yunes, es decir, pareciera que hay una larga trayectoria que está prácticamente fuera de control y por eso digo que tal vez la infiltración mafiosa corre el riesgo de haberse convertido en una característica de ese partido. Hay que recordar, para quien dice que esto no ha tenido consecuencias, hay que preguntarle pues a los gobernados en Morelos, hay que preguntar por supuesto a las víctimas de una secta de tráfico sexual si no tiene consecuencias el apoyar y respaldar a este tipo de candidatos a través de Morena. Hay que recordar cómo José Luis Abarca, empresario, candidato a presidente municipal y ganador por el Partido de la Revolución Democrática, estuvo involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Tiene consecuencias fatales esta política, esta estrategia que algunos llamarán hegemónica, pero que yo llamaría infiltración mafiosa y que ha llegado prácticamente demasiado lejos. Hoy hay voces que se oponen precisamente a que esta estrategia se mantenga. Creo que para finalizar es importante pensar entonces que desideologización, desradicalización, transformismo o infiltración mafiosa, vínculos con la derecha y el empresariado, ponen en cuestión precisamente el programa y el horizonte de la cuarta transformación. Hoy hay voces muy importantes, tanto de la dirigencia como de la militancia en Veracruz, que se oponen a ratificar o a mantener esta afiliación que en verdad es vergonzosa. Pero creo que se ha abierto un campo de oportunidad. Este desacuerdo con estas decisiones antidemocráticas o cuestionables o abiertamente vergonzosas de candidatear a empresarios que no coinciden con las luchas populares, de aliarse con la mafia del poder que se decía criticar y de candidatear a personajes que no solo son de dudosa reputación, sino que ahora tenemos pruebas de que han sido corruptos. Me parece que ha tocado ya a fondo. Creo que las voces de la militancia en Veracruz,
de dirigentes de Veracruz y también de militantes, seguidores, simpatizantes de la Cuarta Transformación en todo el país, anuncian que esta estrategia debe terminar y que se ha agotado como tolerancia de los votantes que quieren ver candidatos que al menos no tengan órdenes de aprehensión. Dejen ya ustedes que sean de izquierda. Ahora, cabe preguntarse, y esto es lo más importante para finalizar, si la militancia que tiene un horizonte nacional popular de transformación en Morena, la izquierda partidaria histórica que también habita en Morena, podrán poner un freno a la desideologización, a la desradicalización y a las alianzas mafiosas. Ojalá y lo logren. Lo veremos en los próximos meses y años, pero de eso depende también no solo el futuro de Morena, sino el futuro de la Cuarta Transformación y de ella el futuro de este país y de la izquierda partidaria. Muchas gracias a todas y a todos. Síganme también en Twitter y en Blue Sky, @César Pinedar. Nos vemos como cada semana. Muchas gracias a todos y a todas.